Noticias de última hora, preste mucha atención. Asamblea suspende comparecencia de Wilman Terán y revisa pedido de interpelación. El Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, solicitó un informe no vinculante de cumplimiento de requisitos de la solicitud de juicio político. El Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, conoció el 14 de diciembre de 2023 el pedido de juicio político impulsado por la bancada de Construye en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y dos vocales del organismo. Tras abocar conocimiento de la petición, que fue presentada hace 48 horas, el CAL requirió a la Unidad de Técnica Legislativa, UTL, el informe técnico, jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos de la solicitud de juicio político. En un comunicado, la oficina de prensa de la Asamblea aseguró que esto marca un momento trascendental en la supervisión de las más altas esferas judiciales del país. La solicitud de interpelación, por supuesto incumplimiento de funciones, incluye al vocal Xavier Muñoz y Maribel Barreno, exintegrante del Consejo de la Judicatura. El PSC respalda este proceso. Terán, quien fue detenido esta madrugada junto a otras 29 personas por supuesta delincuencia organizada, también estaba convocado a la Comisión de Justicia de la Asamblea para una comparecencia. La cita estaba prevista para este viernes 15, pero fue cancelada debido al revuelo causado por los allanamientos y detenciones ejecutados por la Fiscalía. En más noticias. La alerta de Rafael Correa sobre el operativo del caso Metástasis configura un delito penal. El Código Penal, en el artículo 180, tipifica el delito de difusión de información de circulación restringida y establece una pena de prisión de 1 a 3 años. El expresidente Rafael Correa alertó en redes sociales, con unas 14 horas de anticipación, sobre el operativo que preparaba la Fiscalía General para detener a los investigados por el caso Metástasis. Esa publicación configura un delito penal. Al tratarse de una investigación previa del Ministerio Público, la acción del exmandatario se configura en una difusión de información de circulación restringida, tipificada en el numeral 3 del artículo 180 del Código Integral Penal, COIP. Este delito se sanciona con una pena de prisión de 1 a 3 años. Esto, según la fiscal general, Diana Salazar, permitió que varias personas vinculadas a este caso de narcotráfico y presunta delincuencia organizada pudieran ponerse a buen recaudo. De las 38 personas investigadas, 31 fueron detenidas en la madrugada del 14 de diciembre, durante el operativo. Las otras 7 son, de momento, prófugas de la justicia, aunque, por ejemplo, el abogado de Christian Romero y de Daniel Salcedo dijo que sus clientes se entregarían a las autoridades. Sin embargo, hay juristas que hablan también de un posible delito de obstrucción de justicia, tipificado en el artículo 270.1 del COIP, que señala: será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, la persona que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio, en todo tipo de procesos judiciales, ejecuta una o varias de las siguientes conductas: impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba, induzca a una persona a prestar falso testimonio, o interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales. En más noticias. Agustín Intriago, alcalde de Manta asesinado, mencionado en la audiencia del caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar relató la participación de los 31 detenidos en el caso por presunta delincuencia organizada. Un gran entramado de corrupción habría operado a través de jueces, agentes fiscales, policías, servidores judiciales, guías penitenciarios, abogados particulares y más personas para favorecer a Leandro Norero, alias Patrón, así como a sus familiares involucrados en casos penales, fue lo que describió la fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos en el caso denominado Metástasis. La audiencia se instaló a las 21:38 del jueves, 14 de diciembre, en la Corte Nacional de Justicia. Salazar apuntó que los 31 detenidos deben ser procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. La información surgió por la explotación de los teléfonos celulares de Norero, luego de su asesinato el 3 de octubre de 2022. En el caso Metástasis, la justicia debe brillar. La fiscal general indicó que existen 14.000 fojas de los mensajes encontrados en los teléfonos celulares. Explicó que todo se inició el 25 de mayo de 2022 con la detención de Norero y varios de sus familiares, por lavado de activos. Desde ahí Norero,
mediante abogados particulares y funcionarios corruptos, gestionó sobornos a jueces, fiscales, policías y funcionarios, con el fin de encauzar recursos legales que beneficien a sus intereses, lo mantuvieran cuidado en la cárcel de Cotopaxi y posteriormente se consiguiera su libertad y la de sus familiares. Todo se financiaba con dinero del narcotráfico. No solo se trató de pago de sobornos para que jueces fallen a favor de Norero, sino también hubo manipulación del sistema de sorteo de causas, alteración y eliminación de indicios, operativos policiales para proteger los bienes de Norero, uso de recursos legales, habeas corpus, de manera fraudulenta, entre otros actos ilícitos. La fiscal detalló la participación de cada uno de los 31 detenidos, así como los montos de dinero, bienes y joyas que se entregaban a los involucrados. Reveló que, según los mensajes extraídos, Norero llegó a recibir asesoría de jueces y fiscales. Sobre Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscal aclaró que su participación en el entramado fue mientras se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia. A continuación, información detallada sobre el caso denominado Metástasis que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Jueces, fiscales, policías, peritos, guías penitenciarios, abogados en libre ejercicio, entre otros, serían parte de la delincuencia organizada investigada. Este caso se ha convertido en un escándalo nacional e internacional. Vamos con los detalles. Aquí en la Corte Nacional de Justicia a la expectativa de la decisión del juez Felipe Córdoba. Esto luego de que ha tomado un receso, ha dicho, en esta maratónica audiencia que ha iniciado pues ayer desde aproximadamente las 21:30 y que tras 20 horas esto pues continúa. Contarles justamente que a lo largo de la mañana y luego de que la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los 31 detenidos, a lo largo de la mañana las defensas de cada uno de ellos se han pronunciado y han presentado los distintos alegatos. Entre ellos se ha presentado 7 certificados médicos. Según lo que ha dicho la fiscal, que fue una de las últimas en intervenir, es que no acepta eso y que pide eso precisamente al juez que rechace esta decisión porque esta sería una modalidad que utilizan las organizaciones delictivas. Una Corte Nacional totalmente blindada recibió este jueves en horas de la tarde a los 31 detenidos en los allanamientos del caso Metástasis. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue el penúltimo en bajar del bus de la policía, esta vez a paso acelerado, sin regresar a ver a la cámara. Ingresó como detenido a la cochera del sitio que en algún momento fue su lugar de trabajo. Al interior, luego de determinar la constitucionalidad de las detenciones, se instaló la audiencia de formulación de cargos. Por 6 horas, la fiscal general Diana Salazar expuso la teoría del caso. Dijo que el asesinato del narcotraficante Leandro Norero en prisión fue el detonante que destapó lo que denominó como un sistema judicial gangrenado, pues a través de su celular se conoció el aparataje que se había estructurado para su beneficio. Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. De ahí que la fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para 30 procesados, pues dijo que las medidas sustitutivas serían insuficientes para garantizar su comparecencia en el proceso, apuntando a que esta estructura maneja la justicia a su antojo. Ejemplificó que Wilman Terán, como juez de la Corte Nacional de Justicia en ese entonces, habría formado parte de la esfera de planificación que el grupo desarrolló para comprar votos en la Corte a favor del hermano de Norero frente a un eventual habeas corpus. Como su funcionario de confianza, de acuerdo a la fiscal, laboraba Alex Palacios, subcoordinador jurídico de la Corte Nacional y actual director provincial de la Judicatura. Su rol era asesorar a Paul Angulo Bravo, alias Estimado, cómo comprar la decisión de los jueces. Por ejemplo, resolver la apelación del hermano de Leandro Norero, $450.000. Angulo no solo era el encargado de los sobornos en los tribunales, también planificaba delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, atentados a periodistas y a la propia fiscal. Se relató que a través del gobierno autónomo de Manta, en coordinación con el fallecido alcalde Agustín Inteago, se gestionaba el pago de dinero a la organización. Los sobornos para favorecer a Norero y su familia alcanzaron a jueces y fiscales de Santo Domingo, Guayas y San Borondón, con garantías constitucionales y cambios de tipos penales a su favor. Los beneficios no quedaron allí, pues gracias a guías penitenciarios, policías e incluso el propio director del SNAI de la época, Pablo Ramírez, él y su familia habrían gozado de una estancia privilegiada en los centros de privación de libertad. Para sustentar todo aquello, Fiscalía cuenta con 14.901 páginas de chats, entre las que se lee la planificación para el asesinato del abogado Harrison Salcedo por haber insultado a su madre, o el seguimiento que se le hacía a Fernando Villavicencio. De acuerdo a la fiscal general Diana Salazar, en los próximos días se vinculará a aquellos que lograron evadir a la justicia. Se conocen más detalles de la operación Metástasis ejecutada por la Fiscalía, entre ellos el allanamiento de la oficina de Luis Rivera y la incautación de un vehículo de propiedad de Byron Guillén, ambos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la orden de allanamiento, detención e incautación con la que se ejecutó la operación Metástasis. En ella, además de los nombres ya conocidos, aparecen los de 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera y Byron Guillén,
Fiscalía ordenó allanar el despacho de Rivera e incautar un vehículo a nombre de Guillén, quien se encuentra fuera del país. Asiste a la cumbre anticorrupción que se desarrolla en Atlanta, Estados Unidos. Debe reintegrarse a su despacho el lunes. En tanto que Luis Antonio Rivera continúa laborando con normalidad, el magistrado que ha conocido casos como el de los helicópteros DRUF o el de la reconstrucción de Manabí, fue juez de garantías penitenciarias en Los Ríos hasta 2020. También se ordenó la incautación de un vehículo a nombre de María Coloma, ex agente fiscal del Guayas, quien fue parte de la unidad de lucha contra el crimen organizado y se jubiló en 2019. Después formó parte del equipo de defensa de Leandro Norero. Otros nombres. En el operativo fue detenido Richard Gaibor, ex juez de la Corte Provincial del Guayas, destituido en enero pasado por un caso relacionado con la CFN, que conoció un habeas corpus interpuesto por la defensa de Norero. Johan Marfetán, juez en funciones de la Corte Provincial del Guayas, integró el tribunal que ratificó el sobreseimiento para la madre de Leandro Norero. Glenda Ortega, jueza de San Borondón, cambió la prisión preventiva de Norero por una prohibición de salir del país, en un caso por tráfico de armas. Santiago Zumba, juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, tramitó uno de los habeas corpus interpuestos por la familia de Norero, aceptándolo de forma parcial. José Luis Segovia de la Corte de Cotopaxi retiró la orden de prisión preventiva que pesaba sobre una hermana de Norero. También se detuvo a Carlos Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Manabí, y en sus funciones como juez de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, así como su ex asesor, convertido en director de la Judicatura en Pichincha, Alex Palacios, son investigados por los entretelones de un habeas corpus que conoció Terán, quien fue detenido, y su casa allanada. Estas son imágenes del interior del inmueble, donde se encontraron $25,000 en efectivo. En la lista consta el general Pablo Ramírez, quien fue director del Servicio de Prisiones entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Tuvo varios cargos importantes en la policía antes de su separación ordenada en el actual gobierno. Fue comandante de la policía en Manabí, Santo Domingo. Antes jefe de la Policía Judicial en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Y mientras ejerció funciones de director de prisiones, estuvo también a cargo de la Policía Antinarcóticos. Y en este operativo es el oficial de más alto rango que ha sido detenido. En el mes de junio. 9 jueces y ex jueces son parte de los 38 investigados por el caso denominado Metástasis. Algunos de los nombres se conectan con los casos Glass, Salcedo y Norero. En algunos casos los nombres se repiten y en otros se van conectando a lo largo de las sentencias, que desde un inicio resultaron por lo menos cuestionables. Los 9 jueces y ex jueces vinculados en el caso Metástasis que sigue la Fiscalía han tramitado algunos de los casos del narcotraficante Leandro Norero en distintas instancias, pero también aparecen en los expedientes de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glass. Ronald Guerrero fue juez de garantías penales de Guayas en la Unidad Judicial Norte número 2. Tuvo a su cargo uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. Guerrero sobreseyó a Abdalá Bucarampuley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucarampuley, investigados por presunta corrupción en hospitales durante la pandemia de COVID. Fue también quien llevó el caso por lavado de activos contra Norero y cambió la participación de autores a cómplices de la viuda y los hermanos del fallecido Norero. El ex juez también aprobó la devolución de los bienes de su cuñado y lo declaró inocente. En 2021, Guerrero ordenó que el registro civil le otorgue la cédula de ciudadanía ecuatoriana a Byron Castillo al concederle un habeas data. Otro conector dentro del caso Metástasis, según la Fiscalía, Emerson Curipayo, juez de garantías penales de Santo Domingo, emitió la boleta de libertad a favor del ex vicepresidente Jorge Glass en noviembre de 2022. Curipayo ordenó la libertad de al menos 15 detenidos, la mayoría por asesinato, tráfico de drogas y violación. El juez de Santo Domingo falló a favor de alias Madrid y alias Cuyuyuy, brazos armados de Norero. Según la Fiscalía, el rol de Curipayo era conceder la libertad de los detenidos. Y uno de los nombres más sonados por acciones de protección irregulares, Ángel Lindao Vera, ex juez de la Concordia. Él, en julio del año pasado, ordenó la devolución de los bienes a Leandro Norero. Suspendió la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando Hernán Ulloa era presidente. A inicios de este año otorgó una medida cautelar a un sentenciado por el asesinato de un concejal en Riobamba. Lindao fue destituido a finales de enero por manifiesta negligencia.